Hola, muy buenas. Vamos a ver hoy infinitésimos equivalentes. Es otra forma de resolver límites cuando tenemos indeterminaciones y así se resuelven muy rápido los límites. Y claro, serán indeterminaciones que no podemos resolver como estábamos haciendo anteriormente. Por ejemplo, en el infinito partido infinito nos quedamos con monomios de mayor grado, ahora no podremos. Con el cero partido cero factorizábamos, ahora no podremos. Entonces, vamos a ver qué ejemplos son esos. Imaginaros si yo aquí tengo el límite, cuando la x tiende a 0 del seno de x partido 3x, el seno de x, ¿cuánto da? Si la x es 0, 0. Y 3 por 0 en el denominador también me va a dar 0, es decir, aquí tendría 0 partido 0. Y dijimos que este tipo de indeterminaciones, dijimos en el anterior vídeo, que podían resolverse o factorizando numerador y denominador y simplificando, o multiplicando por el conjugado cuando teníamos raíces, pero no tengo ni raíces ni puedo factorizar. ¿A qué tengo que recurrir? A los infinitésimos equivalentes. Un infinitésimo es una función que cuando hacemos su límite nos da 0. Es decir, si tenemos que el límite cuando x tiende a un número de una función f de x es igual a 0, ¿sí? Esto significa que f de x es un infinitésimo. ¿Vale? Y al existir infinitésimos, puede ser que algunos de ellos sean equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalentes? Que podré cambiar un infinitésimo por otro. Dos infinitésimos son equivalentes, que sean equivalentes se escribirá así, que esta función es equivalente, su infinitésimo, al infinitésimo de esta. ¿Vale? Y dos infinitésimos, g de x y f de x, son equivalentes cuando la x tienda a algo, si este límite de su división, de la división de las dos funciones, da 1. ¿Vale? ¿Cuándo pasa eso? ¿O con qué funciones pasa eso? Pues en realidad lo que tenéis que hacer es aprenderos de memoria estos infinitésimos equivalentes más importantes. Con saberos estos os va a valer, ¿vale? Para lo que estáis estudiando en segundo de bachillerato. ¿Cuándo puedo aplicarlos? Cuando la función tienda a 0, ¿vale? En el límite. Si no, no puedo. Y solo se sustituyen en productos o divisiones. ¿Qué infinitésimos equivalentes tengo? Pues que cuando yo tenga el seno de una función, yo en lugar de escribir el seno de esa función, podré escribir solo la función. Entonces esto simplifica mucho, ¿no? Que cuando yo tenga la tangente de una función, podré cambiarla por esa función. Si yo tengo 1 menos el coseno de una función, podré cambiarlo por esa función elevada al cuadrado y dividida entre 2. Si tengo el logaritmo neperiano de 1 más una función, podré cambiarlo por una función, ¿vale? Y si tengo un número elevado a una función, ¿vale? Menos 1 podré cambiarlo por esa función por el logaritmo neperiano de a. Vale, pues vamos a aplicar esto. Tenemos este de aquí que nos había salido el límite cuando la x tiende a 0 del seno de x partido 3x y nos daba la indeterminación de 0 partido 0. ¿Qué tengo yo por aquí que se parezca a alguno de los infinitésimos? A este de aquí, ¿no? Se me parece. Pues yo, si tengo que el seno de x, o sea, de una función, lo puedo cambiar por la función. Aquí el infinitésimo que voy a utilizar yo es que voy a cambiar el seno de x y ahora la función ¿quién es? X, pues lo voy a cambiar por x. Bien, entonces esto quedaría el límite cuando la x tiende a 0
de x en lugar del seno de x partido 3x. Y ya me quedaría que esta x y esta x se me van. Esto quedará que es igual al límite cuando la x tiende a 0 de 1 partido 3, con lo cual dará un tercio. Bien, vamos con el siguiente. Tengo el límite cuando la x tiende a 0 de 3 elevado a x menos 1 partido una x al cubo. ¿Se parece a alguno de los que tenemos ahí? Sí, pues se parece a este, ¿no? Aquí tengo una a que es el 3 elevado a una función que en mi caso ahora esa función es x y menos 1. Entonces, yo voy a cambiar el 3 elevado a x menos 1. Ah, bueno, no lo he dicho, pero esto vuelve a darme un 0 partido 0, ¿eh? Por eso estoy haciendo esto. Sí, porque me da indeterminación. Si me diera un número infinito o menos infinito, ya estaría. Lo que pasa que en esta indeterminación de 0 partido 0 me pasa lo mismo que la de antes, que no puedo ni factorizar ni multiplicar por el conjugado. Entonces voy a utilizar infinitésimos equivalentes y voy a cambiar el 3 elevado a x menos 1. ¿Por qué? Si yo cuando aquí tengo una A he puesto un 3, ¿no? Cuando tengo una h de x he puesto una x. Y ahora que tengo h de x, pues tendré que poner que esto es equivalente a otra x por el logaritmo neperiano de a. Es decir, por el logaritmo neperiano de a, ¿quién es? El 3. Pues logaritmo neperiano de 3. Así que esto quedará límite cuando la x tiende a 0 de, en lugar de poner ese numerador que tenía antes, voy a poner su infinitésimo x por el logaritmo neperiano de 3 partido x, x al cubo. Simplifico y me quedará el límite cuando la x tiende a 0 del logaritmo neperiano de 3, porque esta x de aquí se me va con una de aquí abajo, entonces abajo me quedan 2x cuadrado. Y ahora ya que me quedaría logaritmo neperiano de 3 partido x al cuadrado, si sustituyo me quedaría un k partido 0 y resolvería límites laterales. Vale, tendré que esto es logaritmo neperiano de 3 partido un 0 negativo, o sea, un 0 por la izquierda al cuadrado. ¿Sí? Entonces era el logaritmo neperiano de 3 partido un 0 por la derecha, que esto dará más infinito, porque es un número partido, un número muy pequeño y positivo. Y aquí abajo tendremos el logaritmo neperiano de 3 partido un 0 por la derecha elevado al cuadrado, que será el logaritmo neperiano de 3 partido un 0 por la derecha. Pues más infinito otra vez. Es decir, el límite cuando la x tiende a 0 que me han pedido al principio, ¿sí? Del 3 elevado a x menos 1 partido x cubo va a ser igual a más infinito, porque los límites laterales son iguales, ¿vale? ¿Lo habéis entendido? Espero que sí. A ver. Seguimos, vamos con el siguiente límite. Tenemos el límite cuando la x tiende a 2 de la tangente de x cuadrado menos 4 partido x menos 2. Sustituimos el 2, ¿no? Y me quedaría la tangente de 2 al cuadrado menos 4, la tangente de 0. Y la tangente de 0 es 0. Partido 2 menos 2, otro 0. Tengo una indeterminación, pero no puedo ni factorizar ni multiplicar por el conjugado de las raíces. Así que lo que vamos a hacer es utilizar los infinitésimos equivalentes. Uno de los infinitésimos que hemos visto en la tabla de infinitésimos, que eso lo tenéis que aprender de memoria, eso no queda otra, hay que aprenderse de memoria y ya está. Sería que la tangente de una función, voy a poner f en lugar de h de x, igual tenía que haber hecho eso desde el principio. La puedo cambiar por f, ¿vale?
Entonces yo tengo ahí la tangente de x cuadrado menos 4, es decir, la tangente del x cuadrado menos 4 en lugar de la f, puedo cambiarla por un x cuadrado menos 4. Entonces esto será igual al límite cuando la x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 partido x menos 2. Y vuelve a darme un 0 partido 0. Lo que pasa es que esto ya sí que puedo factorizarlo, ¿vale? Y arriba tengo diferencia de cuadrados, es decir, lo puedo cambiar por suma, ¿no? Por diferencia. Y abajo el x menos 2 y ya simplificamos. Y al sustituir me quedaría 2 más 2, quedaría 4. Es el límite. ¿Vale? Y nos queda este de aquí abajo. ¿Qué sería? ¿Sí? Tenemos que límite cuando la x tiende a 0 de x por el seno de x. Partido 1 menos coseno de x. ¿Dónde encuentro algo parecido a esto? Aquí un 1 menos coseno de h de x. Y aquí el seno de x, el seno de h de x. Pues puedo cambiar. Como el seno de f se puede cambiar por una f, ¿sí? Y el 1 menos coseno de f lo puedo cambiar por f cuadrado partido 2, según esos infinitésimos. Los podéis escribir con solo f en lugar de poner h de x si os resulta más fácil. Pues aquí voy a hacer que el seno de x sea equivalente a x y que 1 menos el coseno de x tiene como infinitésimo equivalente el x al cuadrado partido 2. ¿Vale? Todo esto lo estamos pudiendo hacer porque todo el rato los límites tienden a cero, ¿eh? Si no, no se podría. Acordaros que una función es un infinitésimo si su límite tiende a cero. Es decir, yo aquí el seno de x lo puedo cambiar por x porque yo cuando hago este límite de aquí da cero, ¿eh? Todo el rato. Vale. Si no, no se podría. Vale, vamos a seguir. Entonces, tendré que arriba, en lugar de poner seno de x, voy a poner x y que abajo, en lugar de poner 1 menos coseno de x, voy a poner x cuadrado partido 2. Así que simplificando esta x con el cuadrado y esta otra x con la x, ¿no? Me quedaría un 1 partido 2. Es decir, me quedaría el límite cuando la x tiende a 0. Si así os liáis poniendo el 1 partido un 1 partido 2, poner que esto es un 1 dividido entre un medio. Y así ya sabéis que os da 2. Esto será. ¿Vale? Y vamos a resolver el último. Bueno, dos últimos vamos a hacer. Aquí vamos a resolver el límite cuando la x tiende a 0 de el seno de la tangente del seno de x partido el seno de la tangente de x. Vale, si nos podemos a sustituir, sí, resulta que nos daría un 0 partido 0. Y vamos a utilizar infinitesimos equivalentes. Aquí vamos a utilizar que el seno de una función es equivalente a una función cuando esa función tiende a 0, que es nuestro caso, el seno de esto. Es decir, el seno de eso que tengo ahí, de la función, puedo cambiarlo por eso que tengo ahí, por esa función. Es decir, el seno de la tangente del seno de x lo puedo cambiar por la tangente del seno de x. Vale, puedo quitar estos corchetes. Entonces, pondré límite cuando la x tiende a 0 y en el numerador voy a poner la tangente del seno de x. Y abajo lo mismo, en lugar de poner seno de la tangente de x de esa función, ¿no? Voy a poner tangente de x. ¿Vale? Entonces me quedará tangente de x abajo. Y sustituyo.
Vale, me quedaría que el seno de 0 es 0, la tangente de 0 es 0, me quedaría en el numerador y en el denominador tangente de 0 también 0, entonces me volvería a quedar otro 0 partido 0. Vuelvo a utilizar infinitésimos equivalentes. La tangente de una función la puedo cambiar por esa función. Estoy utilizando. Es decir, la tangente del seno de x voy a poder cambiarla por el seno de x. Y este de aquí abajo, la tangente de x, voy a poder cambiarlo por x. Sigo aquí. Esto me quedará entonces igual a límite cuando la x tiende a 0 y en el numerador me va a quedar seno de x en lugar de la tangente del seno de x y en el denominador me va a quedar x en lugar de tangente de x. Vuelvo a sustituir y me vuelve a quedar un 0 partido 0. Y ahora ya solo me queda por utilizar este infinitésimo y tendré que es esto x partido x, que será el límite cuando la x tiende a 0 de 1 y dará 1. Bien, pues espero que sí. Ya hemos hecho unos cuantos infinitésimos, límites en los que hay que resolver las indeterminaciones mediante infinitésimos. Y bueno, espera, voy a haceros el último. Este también me gusta. Voy a haceros aquí. Vamos a hacer el último, que será límite cuando la x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x partido x menos 1. Este logaritmo neperiano de x partido el x menos 1 me da un 0 partido 0. Y no puedo ni multiplicar por el conjugado, ni puedo factorizar, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué infinitésimo podríamos usar. Si os dais cuenta, hay uno que es logaritmo neperiano de 1 más h de x, que os lo voy a escribir más fácil como siempre, logaritmo neperiano de 1 más f, voy a poneros, es decir, de un 1 más una función. Y yo lo puedo cambiar por f. Pero claro, yo no tengo el logaritmo neperiano de 1 más una función, en mi caso, ¿no? Yo lo que tengo es el logaritmo neperiano de x, no de 1 más x. Entonces, cuando nos pase algo así, yo no tengo ese 1, pero sí, jolín, yo no tengo ese 1, pero podría conseguirlo. Sí. ¿Cómo? Ahora lo pongo. Como yo no tengo el 1, vamos a ponerlo. Vamos a poner el límite cuando la x tiende a 1 del logaritmo neperiano de 1 más x, pero si yo pongo eso, no vale lo mismo. Esto que tenía aquí no va a valer lo mismo que lo que pongo aquí. Pero si pongo 1 más x, y si ese 1 que he sumado lo resto también, ahora sí que es lo mismo. Bien, y ya tendré que esto sería el logaritmo neperiano de infinitésimo, al final lo voy a aplicar aquí, y resulta que tengo el logaritmo neperiano de 1 más x menos 1, que sería la f, ¿sí? Tengo el 1 y la f. Y yo esto lo pondré a cambiar por quién? Por la f, que es esta. Por un x menos 1. Es decir, no tenía el 1, pero lo puedo poner. Y ya se quedará restando luego en la función también. Entonces esto quedará ya límite cuando la x tiende a 1 de x menos 1 partido x menos 1. Y esto va a ser el límite cuando la x tiende a 1 de 1. Quedará 1.
¿Habéis visto que a veces tenemos que utilizar estrategias? Y diréis, ¿por qué sumas un uno y restas un uno? Porque quiero, porque puedo y porque me interesa. Hay un montón de veces que en matemáticas hago las cosas porque quiero, porque puedo. Es decir, ¿puedo sumar un uno y restar un uno? Sí. ¿Quiero hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque me interesa hacerlo, porque así consigo tener un uno más f y no una f solo. ¿Vale? Así consigo el uno más una función. Vale, pues espero que no os hayáis asustado mucho con este ejercicio, pero que para que veáis que os pueden salir cosas así y que hay que pensar. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo en el que quiero explicaros la regla del hospital. Un saludo, chao.